Bueno, buenas noches, mi nombre es Edwin Leonardo Rojas Hernández. Vamos a desarrollar la práctica de laboratorio de física básica. Bueno, la primera parte de, este, de, de la práctica es analizar y hacer un montaje de un circuito en serie. Todo eso lo vamos a hacer en el software Tinkercad que observamos acá. Vamos a utilizar, como podemos ver, tres resistencias, las cuales van a estar en serie. Listo, entonces inicialmente vamos a tomar la resistencia total equivalente del circuito. Lo que vamos a hacer acá, tenemos que tener desconectado la fuente de energía y la vamos a simular. Entonces nos dice que tiene una resistencia equivalente a 1.64, lo cual vamos a corroboramos en la solución teórica, donde dice que la resistencia total de un circuito en serie es la sumatoria de todas sus resistencias. Entonces acá hicimos la sumatoria de las resistencias, que nos da un total de 1.64 kilo ohmios, que es lo que vemos en el aplicativo, 1.64 kilovoltios. Listo. Entonces ahora vamos a tomar, como nos dice el ejercicio, conectamos la fuente y vamos a calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces vamos a conectar los multímetros cada una de las resistencias. Listo. Y le damos iniciar simulación. La iniciar simulación nos dice que la primera resistencia consume 3 voltios, la segunda 3.93 voltios y la tercera 2.7 voltios, que lo hemos reflejado en la parte teórica igualmente. Pero bueno, 2.97, 3.927 y 2.67. Esto queda acá, como lo podemos ver acá. 2.7 en la tercera resistencia, 2.67, ahí lo que hace es aproximar 3 voltios en la primera resistencia, 2.997, lo que hace es aproximar a 3 voltios. ¿Listo? Bueno, lo primero que teníamos que haber hecho era calcular el voltaje, el amperaje. Vamos a detener acá y conectamos para el amperaje. Tenemos que suspender esta y le vamos a dar simular. Como podemos ver, el multímetro queda en amperaje, 5.47 amperios, miliamperios, que lo podemos observar en la parte teórica, 5.47 miliamperios. Entonces voltaje nos dice que es corriente por resistencia, ya tenemos la corriente, y por la resistencia de cada una, entonces nos da el voltaje y lo vemos reflejado en el aplicativo Tinkercad. Ahí solucionamos, damos solución pues al primer punto. Ahora nos da unas preguntas donde dice pregunta de profundización circuito en serie. La primera pregunta dice: ¿qué pasa si se aumenta el voltaje de la resistencia R2? Dice que disminuye la corriente del circuito y además aumenta el voltaje de la resistencia 2 y disminuye los voltajes de las otras resistencias. Esa es la respuesta. La segunda pregunta: ¿cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón? No, los valores van a ser iguales, ya que el simulador nos hace exacto. Estamos utilizando las mismas resistencias que encontraríamos en una ferretería, que lo haríamos en físico. Después de medir el voltaje en las tres resistencias, calcular la potencia de la resistencia 2. Listo, para calcular la potencia, entonces sabemos que potencia es intensidad por voltaje. Ya tenemos intensidad, que es la misma en todo el circuito, y el voltaje de la resistencia, que la calculamos anteriormente, 3.927, que está acá, 3.927 de la
resistencia 2. Entonces potencia es igual a amperaje por por voltaje, que aquí el voltaje, y nos da que la potencia es de 0.02148 vatios. Muchas gracias, con esto terminamos la solución, el análisis y el montaje del circuito en serie en el aplicativo Tinkercad, que lo podemos observar ahí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.